Bueno, muchas gracias. Nuestro siguiente conferencista es el doctor Miguel Gutiérrez. El profesor Miguel Gutiérrez es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicoanálisis y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro de la nueva Escuela Lacaniana, la NEL, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Él ha trabajado como profesor en varias universidades en Colombia y en Argentina, y como psicoanalista en instituciones de salud mental y también en Colombia y en Argentina. Ha trabajado previamente con soldados, policías colombianos, combatientes en zonas de orden público, al igual que con otros actores del conflicto armado colombiano con trastornos psicológicos derivados del conflicto. Actualmente mantiene su práctica. En este momento se desempeña como profesor de carrera del programa de psicología de la Universidad del Rosario en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Sus áreas de investigación, digamos, se van alrededor de los temas de trauma y psicoanálisis contemporáneo, arte y psicoanálisis, propuestas de intervención clínica para la psicosis y autismos en niños y jóvenes. El profesor Gutiérrez tiene publicaciones en diversos medios, entre ellos un libro titulado Confusión de lenguas, un retorno a Sándor Ferenczi, y varias publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, en el Journal of Psychoanalysis, Contemporary Psychoanalysis y, bueno, Universitas Psicológicas y otras revistas nacionales. La conferencia del doctor Gutiérrez se titula Sobre el no saber y el no querer saber. Bueno, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por estar acá. Es un gusto tener la oportunidad de conversar un rato alrededor de este tema tan interesante. A ver si... Yo voy a, como decía la doctora Luisa Ramírez, el título de mi conferencia sobre el no saber y el no querer saber, y voy a plantear una tesis principal. Y es que existe una diferencia fundamental entre la posición de no saber y la de no querer saber, diferencia que tiene efectos importantes a la hora de pensar aspectos puntuales para el quehacer de la psicología y demás intervinientes en diferentes contextos, principalmente en un escenario de conflicto armado. A diferencia del no querer saber, la posición de no saber es una posición clínica y ética esencial de la que se ha ocupado extensamente el psicoanálisis, el cual considera que es de vital importancia el poder escuchar a aquel que nos habla desde un lugar de no saber, es decir, no anticipar el discurso del otro o anteponer nuestras propias interpretaciones a ese discurso. Quisiera comenzar mi charla contándoles una experiencia. Durante algunos semestres yo he dado en la universidad un curso titulado Trauma a los estudiantes de psicología de la Universidad del Rosario. En ese seminario trabajamos sobre el concepto de trauma visto desde el psicoanálisis y lo rastreamos por diferentes escenarios históricos del siglo XX. Vemos los combates en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la fenomenología de aquello que en esa época se denominó el Shell Shock Syndrome, que eran los efectos psíquicos y su correlato en el cuerpo producidos por las bombas recién introducidas a los campos de batalla, dado pues los avances y los usos de la técnica al servicio de la producción de artefactos bélicos. Vemos también las respuestas de cada época a esos fenómenos de guerra, principalmente desde las artes. Por eso nos detenemos en el expresionismo alemán y el movimiento llamado Nueva Objetividad, y vemos la vida y obras de Otto Dix, Konrad Felix Müller, Max Beckmann, Karl Hofer, entre otros. Posteriormente vemos la Segunda Guerra Mundial y nos dejamos guiar por los textos de Primo Levi, ese gran testigo de Auschwitz, y de las formulaciones del filósofo italiano Giorgio Agamben, para pensar las particularidades en el escenario del horror y del trauma que introduce esta guerra y que son inéditas en toda una historia de violencias que son transversales a la humanidad.
Vemos también vanguardias artísticas que buscan alguna manera de hacer con el trauma distinto a padecerlo, desde las piezas musicales, por ejemplo, compuestas en el campo de concentración de Theresienstadt por el compositor judío Víctor Ullmann, quien posteriormente moriría en una cámara de gas en Auschwitz, pasando por el surrealismo y la danza Buto en el Japón. Obviamente hay también un lugar a un capítulo de la historia colombiana en este curso, tratando siempre de rastrear el concepto de trauma y ver sus características más específicas en cada escenario. Les propuse a los estudiantes del curso que tomáramos el caso de la masacre del Salado. En los Montes de María, y los invité a que leyeran un documento publicado por el Centro de Memoria Histórica y que a la siguiente clase viéramos un corto documental sobre el Salado elaborado por el Grupo Semana. Y ahí pasó lo insólito que quiero compartirles. Este curso de aproximadamente 15 o 18 estudiantes contaba entre sus integrantes con 4 estudiantes italianas, una que está hoy acá, coincidencialmente, con 4 estudiantes italianas que estaban de intercambio. Llegó el día de la clase y este curso, que venía asistiendo regularmente, que se encontraba motivado con el programa, tuvo ese día una deserción masiva. Fue para mí una sorpresa, pero motivo de un profundo insight, encontrar que ese día solo asistieron las 4 estudiantes italianas y otros 2 estudiantes colombianos. El resto del curso no asistió y cada uno individualmente dio las razones de su ausencia, que se habían enfermado, que no había pasado el SITP, que Transmilenio estaba muy lleno, que tenían una cita, etc. Ninguno enunció que no había ido porque no querían saber del tema de ese día. Y solo pocos pudieron ubicar que la excusa que daban era un síntoma, inconsciente por supuesto, de ese no querer saber. Este curso, que había asistido juiciosamente a los escenarios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que había soportado e intervenido con reflexiones interesantísimas sobre la violencia de la guerra de trincheras, que se había conmovido con los horrores de los campos de concentración y sus pilas de cadáveres desnutridos, con el espanto de esa asombrosa evolución tecnológica que es la bomba atómica, no se animó a saber algo de aquello mucho más cercano a su realidad y mucho más cercano además en el tiempo. Hay momentos privilegiados en que son los estudiantes los que le enseñan a sus maestros, y de esta enseñanza quiero extraer algunas consecuencias el día de hoy. Considero que hay una diferencia fundamental entre la posición de no saber y la de no querer saber, y creo que esa distinción tiene efectos importantísimos a la hora de pensar aspectos puntuales para el quehacer de la psicología en un escenario de conflicto armado. En un artículo titulado El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma, el psicoanalista francés Jacques Lacan se vale de un caso de lógica, el caso de los 3 presos y los discos negros y blancos, para plantear la distinción entre 3 tiempos lógicos distintos: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. No entraré en la explicación del caso de lógica, que es muy interesante, sino que me centraré en el hecho que frente a un determinado fenómeno hay ciertos momentos lógicos a seguir para asimilar aquello que se percibe. No es lo mismo ver que comprender, y mucho menos ver que concluir. Por la experiencia de mis estudiantes, y creo que ello refleja la situación de muchos colombianos, sugiero que han quedado en el instante de ver y han quedado cegados por lo que han visto. Les ha sucedido como a las víctimas de la Gorgona, ese despiadado monstruo femenino de la antigua Grecia, que quedan convertidos en piedra con solo verla. Se suma a esta situación otra complicación, y es la de creer que se ha comprendido con el solo ver. Entonces, por ejemplo, creer que se comprende la masacre del Salado y sus consecuencias por el solo hecho de haber tenido una descripción somera de sus hechos. Es cierto que a la medusa no es posible mirarla directamente a la cara,
pero sí es posible encontrar maneras de acercarnos a ella de alguna manera que no nos cueste nuestra conversión en piedras, pues desde esa posición ya no podemos obrar, estaría inmovilizada nuestra acción. Según la mitología griega, Perseo encontró una manera de verla que era a través del reflejo de su escudo. Si hacemos uso de la gorgona como metáfora del núcleo traumático puro, podemos ver que hay maneras de acercarnos, de bordearlo, sin que eso nos cueste la vida o nuestra salud mental. Y ahí reivindico la importancia social y psíquica del arte, haciendo eco a lo que señalaba el profesor Kante, del trabajo de los testimonios, de la experiencia del caso singular. No es posible forzar los movimientos por estos tres tiempos lógicos descritos. No es posible forzar a alguien a saber o a querer saber. Es importante respetar esos tiempos lógicos y fue así que respeté la elección inconsciente de mis estudiantes de no querer saber de la masacre del Salado. Pero sí es posible poner en marcha ciertos mecanismos que estén ahí y sean asequibles al otro en el momento en que pueda animarse a un acercamiento con ellos, mecanismos que funcionen como un escudo de Perseo en el momento que se pueda mirar cuando los ojos se animen a abrirse. A diferencia del no querer saber, la posición de no saber es una posición clínica y ética fundamental de la que se ha ocupado extensamente el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis consideramos que es esencial poder escuchar al que nos habla desde un lugar de no saber, es decir, no anticipar el discurso del otro o anteponer nuestras propias interpretaciones frente a ese discurso. Una de las exigencias que trae la formación psicoanalítica es justamente el entrenarse para no saber, o mejor aún, poder soportar la posición de no saber. Es una posición clínica y ética de vital importancia para poder recibir lo que el otro nos dice y estar lo suficientemente vacíos o vaciados para poder alojar lo absolutamente singular del discurso del otro. Hay un elemento de la arquitectura japonesa que se denomina el tokonoma, que es un espacio vacío alrededor del cual se construye una casa. No es un espacio que eventualmente se llene con otros objetos o se ubique allí una mesa o un closet, sino que su función es precisamente alojar ese vacío alrededor del cual la casa se eleva. Es un lugar vacío imprescindible, decía un psicoanalista, Miquel Bassols, un lugar vacío imprescindible para que una casa sea habitable, incluso para poder recibir a los invitados según una disposición particular. El tokonoma es un lugar que puede tomar formas y magnitudes distintas, desde una estancia hasta un espacio ahuecado en la pared para situar objetos florales. Pero puede llegar a encarnarse también, como quería el poeta cubano José Lezama Lima, en una simple muesca hecha con la uña en cualquier parte, un pequeño detalle que pueda pasar a veces desapercibido. Decía Lezama Lima en su último poema: de pronto con la uña trazó un pequeño hueco en la mesa, ya tengo el tokonoma, el vacío, la compañía insuperable, la conversación en una esquina de Alejandría. El poema es El pabellón vacío. Así, frente a los sujetos traumatizados que se animan a hablarnos, debemos mantener ese espacio vacío y que sea alrededor de él y no de nuestras interpretaciones o preconcepciones que se despliegue su discurso. En consonancia con esta posición, hay que ser muy respetuosos de los tiempos lógicos de los sujetos atravesados por el conflicto. No puede forzarse una víctima a hablar. Esto tiene que ver con el respeto por las emociones del otro, tema que convoca nuestro simposio. Circula cierta idea derivada de una mala lectura del funcionamiento de la psicoterapia, según la cual siempre es bueno hablar, y si un sujeto traumatizado habla, eso va a ayudarle a su recuperación. Esto carece de sentido si no se tienen en cuenta los tiempos lógicos. Los medios de comunicación son muchas veces, por ejemplo en el caso de sujetos liberados de un secuestro, los primeros que fuerzan a las víctimas a hablar, y no a hablar de cualquier cosa, sino precisamente de los huesos más duros de sus experiencias. Guy Briole, que fue por mucho tiempo el psiquiatra y psicoanalista encargado de los hospitales militares de Francia,
tenía a su cargo el recibir a los rehenes franceses liberados en distintas partes del mundo. Su experiencia clínica le enseñó que lo fundamental era respetar los tiempos de cada sujeto y estar disponibles para recibir su palabra cuando él estuviera preparado para pronunciarla. Aprendió también que no era posible tener un plan de intervención preconcebido que fuera necesariamente el mismo para cada sujeto. Veía, por ejemplo, que en el caso de personas que han estado secuestradas o separadas de sus familias por un buen tiempo, el reencontrarse con ellos era también traumático, y que en muchos casos un sujeto liberado necesitaba un tiempo solo o un tiempo de trabajo terapéutico con otros antes de reencontrarse con sus familias. Durante la separación, la persona secuestrada puede forjar muchas fantasías. ¿Me reconocerán? ¿Qué esperarán de mí? ¿Existirá todavía un lugar para mí en esa familia? ¿Se sentirán defraudados al verme? ¿Cumpliré con sus expectativas? ¿Cumplirán ellos con las mías? Este respeto por el caso por caso, por los tiempos lógicos de cada sujeto y la insistencia en que los profesionales de la salud asuman y se entrenen en una posición de no saber, me parecen unas indicaciones fundamentales para toda intervención psicosocial con personas atravesadas por el conflicto armado en Colombia. Este evento, que es muchas cosas, una reflexión sobre la rama colombiana de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, pero también digamos, es el lanzamiento de esa rama y también con una conversación y una reflexión sobre un escenario de un posible posacuerdo. Quiero aportar estos elementos que pueden favorecer las intervenciones de tipo psicosocial que se orienten al trabajo tanto con víctimas como con los demás actores del conflicto. Espero que con el trabajo uno a uno y los distintos grupos y comunidades podamos como país ir pasando de la obnubilación y perplejidad del instante de ver a un tiempo de comprender y que ese entendimiento pueda ir teniendo efectos que repercutan en una escala mayor. Y si las cosas marchan bien, podamos eventualmente aspirar a un momento para concluir y que eso sea una apertura para nuevos devenires en nuestra historia. Como reza el optimista haiku de Shigeki Tsuboi, una tormenta viene desde lejos, limpia el calor que resta del verano. Un azul celestial llena la atmósfera y nosotros nos preparamos para el nuevo espíritu. Muchas gracias. Bueno, en la segunda parte de este interesante evento vamos a tener las conferencias del doctor Afzal Javed y también vamos a contar con la asistencia de Frank Pearl, que ha sido una figura central digamos, al proceso de negociación de conflicto con las FARC en este instante, pero ya viene jugando un papel importante desde hace varios años. Antes de ingresar a esta parte del evento, vamos a tener un breve receso en el que pues afuera van a encontrar café y este receso dura, ¿cuánto tiempo? Perdóname, ¿20 minutos o 30? Media hora, está programado para media hora. Entonces los esperamos aquí.